Nunca imaginé que algo así podría sucederme. Pensaba que mi mejor amigo era inquebrantable, que compartíamos una hermandad que no podía romperse por nada del mundo. Pero todo cambió una noche que marcó el comienzo de mi perdición. Él me traicionó de una forma que jamás podría haber anticipado. Lo que era un simple rumor se convirtió en realidad. Él estaba con mi exnovia, la mujer con la que había compartido mis sueños, mis esperanzas. Y no solo eso, sino que había sido él quien había planeado todo. ¿Cómo lo supe? Los mensajes, las pruebas que no pude ignorar, el hecho de que nunca me lo dijo directamente. Su silencio lo delató, su traición era evidente. Lo enfrenté, claro. No fue fácil, pero ¿qué esperaba? ¿Que lo negara? En lugar de disculpas, solo recibió un golpe en su cara. Pero lo peor de todo no fue ese momento. Lo peor fue cuando me miró y, con una sonrisa fría, dijo, lo hice porque no te mereces nada mejor. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. La furia, el dolor, la humillación me invadieron. Quería que él sufriera, que pagara por lo que había hecho, pero las leyes humanas no me ayudaron. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía hacerle sentir lo que yo sentía? Fue entonces cuando pensé en lo impensable. Si la justicia humana no podría alcanzarlo, tendría que recurrir a algo mucho más allá. Algo oscuro, algo que no tenía límites. Recurrí a las leyendas, a los antiguos rumores sobre pactos con el diablo. Sabía que sonaba absurdo, pero mi desesperación me llevó a hacerlo. La idea de perderme en la oscuridad, de abrazar el mal para mi propia venganza, me parecía la única salida. La venganza siempre había sido un deseo oculto, pero ahora era una necesidad. En un lugar apartado, en la soledad de una vieja iglesia abandonada, cumplió el pacto. El ritual era oscuro, lleno de símbolos extraños y palabras que ni siquiera entendía. Pero lo hice, invocando al diablo en busca de poder, de fuerza, de la capacidad para arrastrar a mi amigo a su propia condena. Lo sentí en el aire, una presencia fría que me rodeó, una voz grave que susurraba en mi oído. Acepté el trato sin pensar en las consecuencias. La venganza llegó de inmediato, pero lo que no sabía era que el precio que tendría que pagar sería mucho mayor. Porque al hacer el pacto, algo dentro de mí cambió. Ya no era el mismo. Algo oscuro había poseído mi alma, algo que me susurraba que nunca me detuviera, que siguiera adelante, que lo destruirá todo. Mi amigo comenzó a perderlo todo. Su vida se desmoronó ante sus ojos, sin entender qué estaba ocurriendo. Las maldiciones que caían sobre él no eran casuales. Yo estaba ahí, observando cómo su mundo se desplomaba, con una sonrisa en el rostro, aunque algo dentro de mí comenzaba a sentir una creciente inquietud. El poder que me había dado el diablo parecía no tener fin, pero lo que me aterraba era que no sabía cuánto más podría perder para satisfacer esa sed insaciable de venganza. No sé hasta dónde llegaré. No sé si estoy perdiendo mi alma, si estoy cruzando una línea de no retorno. Lo que sé es que la oscuridad me consume cada vez más, y aunque mi amigo sufre, yo también lo hago. El diablo cumple su parte del trato, pero yo está llevando por un camino del que no puedo regresar. La venganza, al principio, parecía un antídoto perfecto para mi sufrimiento. Vi cómo mi amigo se desmoronaba poco a poco, cómo su vida se volvió a un caos incontrolable. Perdió su trabajo, su familia se distanció de él, y sus amigos empezaron a dejarlo. Todo lo que tocaba comenzaba a romperse, y aunque sentía una satisfacción amarga al ver cómo pagaba por lo que me había hecho, una sensación extraña me acompañaba. Algo dentro de mí se volvió más oscuro, más profundo, y ya no sabía si todo eso era solo venganza, o si algo más me estaba transformando. Había momentos, sobre todo en la oscuridad de la noche, cuando me despertaba en medio de pesadillas, sudando, con la sensación de que algo o alguien me observaba. Pensaba que era la culpa, o tal vez los ecos del mal que había invocado, pero ya no estaba seguro de que era real y que no. El pacto que había hecho no solo afectaba a él.
Estaba empezando a sentirlo en mi propio ser. La promesa de poder y venganza era como una droga, y cada vez más necesitaba más. La primera vez que vi la manifestación de esa presencia fue cuando regresó a la iglesia donde había cumplido el pacto. Estaba vacío, como siempre, pero el aire se sentía denso, pesado. Caminé por los pasillos oscuros, mis pasos resonaban en las paredes. De repente, sentí una brisa helada recorrer mi cuello, como si alguien estuviera detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nada. Solo las sombras. Un murmullo, bajo y gutural, comenzó a llenar la sala. ¿Crees que el precio ya está pagado? Esa voz resonó en mi mente. Mi corazón se detuvo por un momento. No era mi conciencia, no era mi voz, era algo más. Algo del otro lado. Algo que había comenzado a reclamar mi alma. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, casi sin voz, mientras mi cuerpo comenzaba a temblar. Una risa, fría y desoladora, llenó el espacio. La venganza siempre tiene un precio, mortal. ¿Te crees que todo esto es gratis? La deuda se paga, y cada vez será más cara. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y supe, en ese instante, que no había vuelta atrás. El diablo no solo había cumplido con mi deseo de hacerle pagar a mi amigo, sino que ahora estaba reclamando algo de mí. Algo mucho más profundo que mi alma. Sentí que me observaban desde las sombras, y mi instinto me decía que debía salir, que debía huir, pero algo me lo impedía. Cada paso que daba hacia la salida parecía más pesado que el anterior. La puerta estaba cerca, pero se sentía como un abismo. Finalmente, salí de la iglesia, pero el mal seguía persiguiéndome. Ya no era solo mi amigo el que sufría, yo también lo hacía. Empecé a escuchar voces, murmullos en la oscuridad, que me seguían donde quisiera que fuera. Ya no podía dormir tranquilo. Cada noche era un tormento. La sensación de ser observado se intensificaba, y los susurros no paraban. A medida que mi amigo tocaba fondo, yo también lo hacía. Los demonios que había liberado no solo le acechaban a él, sino que comenzaban a tomar posesión de mi vida. Las sombras que me rodeaban parecían moverse con vida propia. Algo más se estaba despertando dentro de mí, y aunque el poder que había obtenido era innegable, me daba cuenta de que ya no era dueño de él. El diablo tenía sus propias reglas. Mi amigo, por otro lado, parecía estar tocando su último aliento. Su cuerpo ya no era el mismo, había envejecido en cuestión de meses. Su mirada, vacía y perdida, me aterraba, pero aún así, lo buscaba. Quería verlo sufrir más, quería ver hasta dónde llegaría la venganza que había desatado. Un día, me encontré con él en un bar, alejado de todos, con los ojos rojos y hundidos. Su piel estaba pálida, sus manos temblorosas. Me miró, y en su rostro había algo que no pude identificar, era miedo, arrepentimiento, o quizás algo peor. ¿Por qué?, me susurró, con una voz quebrada, que parecía provenir de un lugar muy lejano. ¿Por qué me hiciste esto? Lo miré fijamente, pero la respuesta no salía. Quería que sufriera, sí, pero en ese momento, vi algo en su mirada que me hizo cuestionar todo lo que había hecho. La culpa que parecía antes lejana comenzó a acorralarme, como una pesada pérdida sobre mis hombros. ¿Realmente había valido la pena? ¿Había obtenido lo que buscaba? Un repentino dolor me recorrió el pecho, como si algo me estuviera arrancando el corazón. Las voces dentro de mi cabeza, y fue entonces cuando entendí que ya no podía escapar. El pacto no solo le había destruido a él, me estaba destruyendo a mí también. Los demonios no tenían piedad. Me pedían más, me susurraban que no podía detenerme ahora. ¿Qué has hecho?, preguntó mi amigo, con una mirada vacía, como si ya no fuera el mismo ser humano. En ese momento, supe que nunca volvería a ser el mismo. El pacto que había hecho no solo nos había marcado a él y a mí, sino que nos había condenado a una eternidad de sufrimiento, uno peor que cualquier muerte. El diablo había cumplido su parte,
pero su precio era más alto de lo que jamás imaginé. De repente, un grito estruendoso surgió en mi mente y las sombras que me rodeaban parecieron moverse más rápido, más cerca. Era como si el infierno estuviera acercándose y yo era el siguiente en caer. Pero no podía volver. No podía renunciar a la venganza. El diablo estaba esperando. Mi alma ya no me pertenecía. El aire a mi alrededor se espesó, como si todo se estuviera descomponiendo. Mi amigo, allí frente a mí, ya no era el hombre que una vez conocí. Su rostro, marcado por el sufrimiento y la desesperación, ya no tenía nada de humanidad. Las sombras que lo rodeaban parecían devorarlo lentamente, pero él no parecía darse cuenta. O tal vez lo sabía, tal vez ya no le importaba. Solo estaba vacío, perdido en un abismo al que no podía acceder. Yo, por otro lado, sentí como todo comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Cada vez que trataba de respirar profundamente, el aire me sabía a azufre, a algo que nunca podría limpiar. Las sombras, las voces, los susurros, todo me estaba envolviendo. No podía escapar de este tormento, ya a pesar de que mi mente luchaba por mantener el control, algo dentro de mí se había quebrado. Ya no sabía si estaba siendo perseguido por los demonios que había invocado, o si los demonios eran, en realidad, una manifestación de lo que yo mismo me había convertido. Me alejé de mi amigo, pero no pude dejar de mirarlo. Sabía que su sufrimiento era, en parte, mi culpa, pero también sabía que el pacto que había hecho no se trataba solo de venganza. Se trataba de algo más grande. Algo que había tocado un lugar profundo dentro de mí, algo que ya no podía controlar. De repente, algo en mi pecho comenzó a arder. Era como si un fuego oscuro hubiera comenzado a consumir mis entrañas, un dolor agudo que no podía ignorar. Los latidos de mi corazón se aceleraron y mi visión se distorsionó. Al principio, pensé que era el miedo, la culpa o quizás una reacción física a la tensión, pero pronto entendí que era algo mucho más siniestro. Mi alma, tal como me había advertido el diablo, estaba siendo arrebatada, pieza por pieza. Podía sentir cómo el vacío se apoderaba de mí, cómo mi humanidad se desvanecería poco a poco, reemplazada por algo mucho más oscuro. Caminé por las calles, perdido, sin rumbo. Ya no podía reconocer el mundo que me rodeaba. Todo parecía distorsionado, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Cada rostro que pasaba a mi lado me parecía extraño, vacío, como si las personas que veía no eran reales. La gente me miraba con desconfianza, como si pudiera ver la oscuridad que ya me envolvía, pero yo no podía detenerlo. Ya era demasiado tarde. Al llegar a casa, la sensación de ser observado se intensifica. Las paredes parecían respirar, los objetos se movían sutilmente cuando no los miraban. La casa que alguna vez me había dado paz ahora me parecía una prisión hecha de pesadillas. La presencia de algo maligno, algo que no podía ver pero que sentía constantemente cerca, me consumía. Esa noche, los susurros llegaron con más fuerza. No solo eran murmullos lejanos ahora, sino voces claras, familiares, que me llamaban por mi nombre, que me instaban a hacer cosas terribles. Hazlo, decía una voz profunda y retumbante en mi mente. Tú lo quisiste, tú lo deseaste. No hay marcha atrás. No sabía si eran las voces del diablo, de los demonios, o si era mi propia conciencia que ya se había corrompido tanto que no podía distinguir lo que era real. Las luces parpadearon y el aire se volvió denso y pesado, como si algo estuviera descendiendo sobre mí, algo terrible que nunca podría entender. Sentí que me arrastraban hacia las sombras, hacia un lugar oscuro donde no podía ver ni respirar. Todo se tornó negro, como si el mismo infierno me hubiera tragado. Y entonces lo vi. Una figura apareció ante mí, una sombra más oscura que la misma oscuridad que me rodeaba. Era el diablo, no básicamente, pero su presencia estaba ahí. Sentí su poder, su fuerza, su mirada penetrante. Podía escuchar sus pensamientos, como si estuviera dentro de mi cabeza, como si su voluntad fuera la mía.
¿Estás listo para pagar por lo que has hecho?, dijo, su voz una mezcla de autoridad y burla. Tú pensaste que podías desafiarme, que podías usarme para tu propia venganza. Pero cada deseo tiene su precio. Mi respiración se aceleró. El miedo era tan grande que no podía hablar. No podía pensar. Estaba completamente atrapado, no solo por los demonios que había invocado, sino por la sombra del pacto que había sellado. Sentí que me estaba hundiendo, que estaba siendo arrastrado por una fuerza que no podía comprender. Cada alma que toma el diablo nunca queda intacta, continuó. No eres la excepción. Mi venganza no es solo sobre los demás. Es sobre ti, porque te has entregado a mí. ¿Lo comprendes? Cada alma que entregas me pertenece, y tú me has entregado la tuya. Las sombras se cerraron alrededor de mí, y sentí como algo dentro de mí se rompía por completo. Mi vida, todo lo que había sido, se desvanecía, y lo único que quedaba era un vacío insondable, una oscuridad que me reclamaba por completo. Me retorcí en un intento inútil de escapar, pero no había formado. Ya no tenía control. Vi entonces los ojos de mi amigo, esa mirada perdida que me había aterrorizado antes. Parecía más cerca de mí ahora, no básicamente, pero en alguna parte de mi mente. Vi su sufrimiento, vi lo que yo le había hecho, y comprendí que la venganza nunca era una solución. Nunca lo había sido. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí luchaba. El diablo, las sombras, la oscuridad, todo parecía estar tomando el control. Mi mente se desmoronaba, y mi alma, esa que había entregado por venganza, ahora me estaba reclamando. Lo único que podía hacer era seguir adelante. Ya no podía cambiar lo que había hecho. La oscuridad me rodeaba, y aunque trataba de encontrar una salida, todo estaba sellado. El pacto estaba completo, y yo ya no era más que una sombra en este juego mortal. La oscuridad se había apoderado de mí por completo. Ya no podía distinguir si era la oscuridad del mundo que me rodeaba o si la oscuridad interna había alcanzado su máxima expresión. Mi mente se quebró bajo el peso de lo que había hecho, lo que había desatado, y la desesperación se instaló en cada rincón de mi ser. La presencia del diablo estaba omnipresente, no en forma física, sino como una sombra que me acechaba, que susurraba, que me instaba a seguir adelante. Ya no me importaba el sufrimiento de mi amigo, el cual estaba más allá de la redención. Ya no pensaba en el daño que había causado, porque de alguna forma, todo eso había dejado de importar. La venganza, el sufrimiento, las voces, todo se mezclaba en un torbellino que no sabía cómo detener. Y entonces, en medio de esa niebla de desesperación, algo se rompió dentro de mí. El diablo, que hasta ese momento me había manipulado con maestría, me miró desde las sombras con una sonrisa cruel. Estaba acostumbrado a ver a aquellos que habían hecho pactos como yo, a ver cómo caían en su propia perdición. Pero algo en mí había cambiado. Tal vez no me arrepentía, tal vez no comprendía aún el precio, pero había llegado a un punto en el que no podía seguir siendo parte de este juego. Has tenido tu venganza, dijo la voz del diablo, resonando en cada rincón de mi mente. Has arrasado con todo lo que amabas, con todo lo que conocías. Has destruido lo que no podías controlar. Ahora, es tu turno de ser destruido. En ese instante, comprendí lo que nunca había comprendido. El diablo no solo había tomado mi alma, no solo había destruido mi vida. No había dado nada sin esperar algo a cambio. Mi pacto no era solo un trato de venganza, sino un trato de condena. La maldición no solo se había cobrado a mi amigo, sino que ahora se me estaba cobrando a mí de manera aún más horrible. Había sido la última pieza de un rompecabezas, una pieza que el diablo había estado buscando y había caído directamente en su trampa. Pero entonces ocurrió algo extraño. En medio de todo ese abismo, de todo ese dolor, sentí una chispa, una resistencia mínima. Algo dentro de mí, aunque quebrado y perdido, todavía luchaba. La oscuridad se había apoderado de mi alma, pero en alguna parte aún quedaba una frágil luz.
Y fue en ese instante, en el último momento en que sentí que mi mente se desmoronaba por completo, cuando tomó una decisión desesperada. La fuerza del diablo, su presencia abrumadora, parecía aplastarme. Pero no podía rendirme. No podía dejarme llevar sin hacer algo más. Me concentré, intentando reunir lo poco que quedaba de mi voluntad. Lo único que quería era liberarme, escapar de esa pesadilla que me había arrastrado hasta allí. Y entonces, en un susurro desesperado, pronuncié palabras que nunca pensé que diría. Te desafío. El aire se congeló. El diablo, que siempre parecía tan imponente, dejó de reír. Su voz, que antes resonaba con poder absoluto, se detuvo por un momento, como si no pudiera comprender lo que acababa de decir. Yo no sabía si esas palabras tenían algún poder, pero lo único que sabía es que debía intentarlo. El diablo se acercó, su sombra oscura envolviendo todo a su alrededor. ¿Crees que puedes desafiarme, mortal? Su voz era como un trueno que retumbaba en cada fibra de mi ser. No entiendes el alcance de lo que has hecho. Has vendido tu alma, has entregado todo lo que eres, y aún así intentas desafiarme. ¿Qué queda de ti? Nada. Quedaba nada. Pero lo dije porque era lo único que podía hacer. Y cuando me preparaba para recibir lo peor, ocurrió algo inesperado. Un rayo de luz, casi invisible, apareció ante mí, un resplandor débil que comenzaba a disipar las sombras. El diablo retrocedió, sorprendido, como si una fuerza ajena lo estuviera empujando hacia atrás. El aire que antes estaba tan cargado de maldad comenzó a despejarse, y por un breve momento, me sentí libre, como si todo lo que había ocurrido fuera una pesadilla. Pero esa sensación es poco incómoda. El diablo rugió de furia, sus ojos brillando con un fuego infernal. Esto no ha terminado. Te he dado lo que querías, pero tu alma me pertenece. No puedes escapar. Nunca lo harás. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión creciente sobre mi pecho. El dolor fue tan intenso que caí de rodillas, incapaz de respirar, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mí. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y la sombra lo cubrió todo de nuevo. Recuerda, susurró la voz del diablo, ahora más distante, más profunda. Todo lo que has hecho, lo que has desatado, no tiene fin. Y tú, mortal, ya no tienes salvación. La oscuridad se volvió a envolverme, y aunque sentí que mi cuerpo y mi alma se disolvían lentamente, la sensación de que algo más estaba a punto de suceder me mantenía consciente. ¿Era el final? ¿Era mi condena definitiva? ¿O había algo aún más oscuro y profundo esperándome en el abismo al que había caído? No lo sé. No lo supero nunca. Pero sé que el precio de la traición, de la venganza y de un pacto con el diablo es más grande de lo que cualquier mortal podría imaginar. Y ahora, atrapado en la oscuridad eterna, lo único que puedo decir es que no hay vuelta atrás.